Dice una canción de Karina que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Y si bien puede ser una realidad esta frase para muchos no creyentes, es una frase completamente falsa para aquellos que hemos nacido de nuevo, para los cristianos. En el texto que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, nos va a mostrar que nuestro pasado nunca podía haber sido peor, que nuestro presente es un presente gozoso que nos trae paz, y respecto a nuestro futuro, Karina en este caso sí tenía razón. Mirar hacia adelante es vivir sin temor, porque lo que nos espera es un futuro glorioso. Vamos a leer, me gustaría que me acompañaseis a Colosenses capítulo 1 y leeremos los versículos 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23, dice así la palabra del Señor. Colosenses 1, 21, leo la versión de las Américas. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si recordáis, en la anterior predicación de Colosenses vimos cómo Cristo era preeminente sobre todas las cosas, y entre estas cosas Cristo era preeminente y es preeminente sobre la redención. Vimos que la finalidad del plan de Dios de redención consiste en reconciliar consigo todas las cosas mediante la obra de Jesucristo, decía el versículo 20, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. En 2 de Pedro 3:13 leemos que según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y en Apocalipsis 21:1 Juan, ¿qué es lo que vio? Dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A pesar de las dificultades por las que podamos estar pasando, de la situación de enfermedad, crisis, de COVID, que nos puede tocar de cerca o que vemos en las noticias a nivel mundial, los creyentes estamos gozosos de tener la seguridad, la certeza de que por medio de la sangre de la cruz de Jesucristo, el Señor un día, en el futuro, hará nuevas todas las cosas. Y una vez que Pablo ha presentado a Jesucristo como preeminente sobre todas las cosas, preeminente en la redención de todas las cosas, en nuestro texto de hoy se va a centrar en este tema, pero concretamente, específicamente, en la reconciliación de los creyentes. Y para ello el apóstol Pablo nos va a mostrar el pasado, el presente, el futuro y la evidencia de la reconciliación de los creyentes. Así que en primer lugar vamos a ver el pasado de la reconciliación de los creyentes. Si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, me gustaría que te parases un momento y te pusieses a pensar. ¿Eres realmente consciente de la situación en la que te encontrabas antes de que Dios te salvase? Nuevamente tenemos que darle esta vez la razón a Karina otra vez, 2-1 a favor de Karina. Volver la vista atrás es bueno a veces. No para mirar y quedarnos lamentándonos en nuestra terrible realidad pasada, en lo mal que lo hemos pasado o en lo malos que éramos, sino para tomar conciencia de este pasado y que eso nos mueva a perseverar nuestra vida presente de santidad. En primer lugar, Pablo nos va a mostrar nuestro currículum antes de que Dios nos salvase, antes de que fuésemos reconciliados con Cristo. Y el texto comienza diciéndole a los colosenses y por implicación a todos los creyentes que estábamos alejados, como dice la Reina Valera, éramos extraños. Esta palabra, alejado, extraño, en el original también se puede traducir por alienado, por separado o aislado. Pablo está diciendo que antes de nosotros conocer a Cristo, nosotros éramos por completo extraños para Dios. Nosotros estábamos por completo separados de Dios. No teníamos ningún tipo de relación con Dios, salvo la relación de enemistad con nuestro Creador. Dice Efesios 2:12, recordar, y le está hablando a creyentes, que en ese tiempo, en el pasado, antes de que Cristo os salvara, antes de que Dios os salvara, en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo.
Y Efesios 4 y 17 nos recuerda también que andábamos en la vanidad de nuestra mente, entenebrecidos por nuestro entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que había en nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Y Romanos 3:23, lo conocéis de memoria, pero es contundente respecto a esto, por cuanto todos pecaron, absolutamente todo ser humano pecó y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios, está totalmente separado de la gloria de Dios. Debido a nuestro pecado, debido a que nacemos pecadores, nacemos alejados de Dios, extraños a Dios. Y seguro que la mayoría de nosotros conocemos, si no todos, a algún familiar, algún amigo, algún conocido, vecino, personas que son muy religiosos. Y ellos te pueden decir, pues mira, yo le hablo a Dios todos los días, y yo le rezo, y le siento muy cercano. De la misma manera que le reza a la Virgen o siente muy cercano a otros santos. Y dice, a mí no se me puede aplicar esto de que yo estoy separado o separada, alejado de Dios. Pero la realidad es que Dios nos ha revelado en su palabra todo lo que Él nos quería decir, y la revelación de la palabra está por encima de cualquier sentimiento que yo, tú o cualquiera pueda tener. Nuestros sentimientos no son fiables. Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Lo único 100% fiable es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ha revelado que únicamente por medio de la obra redentora de Jesucristo podemos dejar de estar alejados de Dios y dejar de ser unos extraños para Dios. Por mucho que me digas que yo hablo con Dios, me siento muy cerca, le siento cercano a Él, siento decirte que si estás sin Cristo, estás sin Dios. Eres un extranjero, eres un extraño para Dios y no tienes los derechos de los hijos de Dios, los derechos de la ciudadanía de Dios. Eres extraño a las promesas que Dios tiene para su Hijo y estás sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y tu destino, lamento decirte, que es la condenación eterna en el infierno. Lo bueno es que esta horrorosa realidad tiene solución, tiene una única solución, y esa solución es Cristo, cuya obra en la cruz del Calvario veremos que logró lo necesario para redimirnos y librarnos de la condenación eterna. El versículo sigue diciendo cosas bonitas de nuestro pasado. Dice que éramos de ánimo hostil o enemigos en nuestra mente, dice la Reina Valera. Antes de que Dios nos salvase, éramos enemigos de Dios. Nuevamente, muchos pueden decirte, yo enemigo de Dios, yo no voy por ahí quemando Biblia, yo no voy rompiendo los cristales de las iglesias, yo no voy tirándole piedras a aquellos que confiesan ser hijos de Dios. La mayoría de las personas que conocemos no creyentes no dicen odio a Dios y deseo lo peor para Dios y lo peor para los suyos. Ni lo dicen ni son conscientes de ello. De hecho, casi todos quieren tener un Dios al que acudir en tiempos de dificultad y se hacen un Dios a medida que no les confronte con su estilo de vida, que no les llame pecadores, que no les moleste demasiado, y a estas personas se les puede aplicar el dicho de que solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Se fabrican a su medida un Dios airbag. Mientras conducen por sus vidas, ese Dios, como el airbag, es invisible. Ellos piensan, ojalá nunca me haga falta. Pero en caso de accidente, espera que actúe rápidamente y que me amortigüe el golpe. Ahora bien, si me confrontas con mi pecado, si me dices que yo muera a mi yo, si me dices que me someta a la voluntad de Dios y que me postre ante el Dios verdadero y que le adore, eso me ofende. Si me dices que yo vivo en una mentira, que estoy bajo el dominio de las tinieblas de Satanás, el cual me tiene cegado mi entendimiento y me tiene esclavizado por medio del pecado, y que solo el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, Él es la única verdad y es el único que me puede trasladar de ese reino de tinieblas a su luz, está siendo un radical, está siendo intolerante conmigo, y eso me ofende. Si me dices que todas las buenas obras que puedo hacer para ganarme el cielo no valen para nada, que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, y que mi esfuerzo personal es poco menos que basura,
Eso me ofende. Y ese ánimo hostil frente a Dios empieza a salir a la superficie y empiezo a tomar conciencia de la enemistad contra Dios en mi mente. Yo lo he dicho muchas veces, lo hemos escuchado a cientos de predicadores decir, pero es la realidad, en este mundo solo hay dos tipos de personas, solo hay dos grupos de personas, los que están bajo el reino de la luz y los que están bajo el dominio de las tinieblas. No hay un grupo neutral, no hay un grupo intermedio. Dice Romanos 3, 11 y 12 que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Aunque me digan, yo soy neutral, yo soy indiferente, no. Estás manifestando tu hostilidad ante Dios. Solo Dios merece toda la gloria, solo Dios merece toda la honra, solo Dios merece toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra obediencia. Y si no quieres darle todo eso a Dios, aunque digas que te permanece neutral, al no darle lo que Dios se merece, estás siendo de ánimo hostil frente a Dios. Jesús dice en Mateo 12:30, el que no está conmigo, está contra mí. Muchos predican únicamente que Dios es amor, que tiene un plan maravilloso para tu vida, pero la realidad es que le estamos predicando a pecadores que tienen que entender primero lo trágico de su situación actual, que son enemigos de Dios. Nuestro Señor Jesús afirmó con rotundidad en Marcos 2:17 que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a llamar pecadores. Primero tienes que conocer, si no eres creyente, tienes que conocer las malas noticias de tu realidad como pecador enemigo de Dios y destinado a la condenación eterna en el infierno, para luego poder recibir gozoso la buena noticia del Evangelio, la justificación por medio de la obra de la cruz, del Calvario de Jesucristo y el destino maravilloso de estar por la eternidad en su presencia. Pero Pablo sigue profundizando en este currículum pasado que teníamos y dice que andábamos ocupados en malas obras. Nuestro hermano Ramón nos recordó este pasado jueves en Juan 8:12 que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero en este mismo Evangelio de Juan, unos capítulos antes, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, está diciendo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El apóstol Pablo nos ha dicho que estábamos ocupados en malas obras y en Romanos capítulo 1 afirma en el versículo 21 que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y necios en su corazón. Su corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y de nuevo, si no tienes a Cristo, tú me puedes decir: che, yo no adoro a imágenes. Yo no participo en orgías con reptiles. Yo no tengo en mi casa cruces boca abajo, ni hago brujería, ni voy con camisetas que ponen 666. De hecho, hago buenas obras. Colaboro con ONG. Soy buena gente, soy buen vecino, soy buen compañero de trabajo. Pero el problema es que cualquier pecado, sea cual sea, una mentirijilla, un mal pensamiento, una actitud egoísta, una actitud de orgullo, es igual de aborrecible ante Dios que los pecados más horrorosos que te puedas imaginar, porque nuestro Dios es perfectamente santo y no puede soportar el pecado. El apóstol Pablo, humanamente hablando, tenía un currículum envidiable, pero él dijo en Filipenses 3, versículos 7 y 8, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo. El problema es que todo lo que consideras buenas obras, si no están hechas para la gloria de Dios, son basura, no valen para nada. El apóstol Pablo nos ha presentado nuestro pasado, nuestro currículum, el currículum de todo ser humano. Y si Dios nos llama a su presencia y le presentamos ese currículum, hemos de saber que la ira de Dios permanece sobre nosotros.
Juan 3:36. Hemos de ser conscientes que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Efesios 5:6. Por tanto, tenemos que tratar con nuestro pecado para ser reconciliados con Dios. Nuevamente, malas noticias. La reconciliación entre Dios y el hombre es imposible si primero no es aplacada la ira de Dios. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestra sabiduría, por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, para aplacar esa ira. La buena noticia: Jesucristo es la solución para nuestra situación totalmente desesperada. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10 que es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9 afirma que habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, ¿cómo? Por medio de Él, por medio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús soportó todo el peso de la ira de Dios que merecía caer sobre nosotros debido a nuestros pecados. Su muerte en la cruz nos reconcilió con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, dice Efesios 2:16. Y esto es algo que jamás podíamos haber alcanzado por nuestros méritos, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestras obras. El apóstol Pablo nos muestra la realidad de la obra redentora de Cristo y la realidad de nuestra total incapacidad en Romanos 5, versículos 6 al 10. Dice: mientras aún éramos débiles, éramos incapaces, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por cada uno de nosotros. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Solo mediante la obra expiatoria del Señor Jesucristo podemos recibir la reconciliación. Pablo nos ha escrito en detalle cuál era nuestro currículum antes de que Dios nos salvase por medio de Cristo. Estábamos alejados, estábamos separados de Dios, éramos sus enemigos, éramos de ánimo hostil y vivíamos esclavizados por el pecado, ocupados en malas obras. Y una vez que nos ha puesto este panorama tan desastroso de nuestro pasado sin Cristo, ahora nos va a exponer la gloriosa realidad de nuestro presente en Cristo. Así que, en segundo lugar, vamos a ver el presente de la reconciliación de los creyentes. Comienza el versículo 22 diciendo: ahora, en el presente, Él, Jesucristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Y ya hemos leído en el versículo 20 también que Él nos ha reconciliado con Dios por medio de la sangre de su cruz. El ser humano necesita reconciliarse con Dios. La reconciliación requiere un alto precio que solo Cristo podía pagar mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Los millones de animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento no lograron reconciliar al hombre con Dios de manera definitiva. Cristo fue el sacrificio definitivo que nos reconcilió con Dios. Pero a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde la persona mataba al animal que iba a ser sacrificado, nadie mató a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él ofreció su vida voluntariamente a Dios. Dice Juan 10, 17 y 18, está hablando nuestro Señor Jesucristo: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y especifica: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús no fue sacrificado, sino que Él se dio en sacrificio. Él decidió cuándo entregar su vida. Dice Juan 19:30 que entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, Él dijo, cuando Él decidió: consumado es. E inclinando la cabeza, Él entregó su espíritu. Nadie mató a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él entregó su vida cuando Él quiso. En su cuerpo de carne, mediante su muerte, por medio de la sangre de su cruz, Cristo permitió nuestra reconciliación con Dios. Y no tenemos que olvidar que los falsos maestros estaban diciendo que en la cruz el Espíritu de Cristo abandonó al Jesús hombre
Y quien murió fue precisamente ese Jesús hombre, un hombre normal, corriente, simple. Pero Pablo está refutando esas falsas enseñanzas y está diciendo que el sacrificio de Cristo, aquel que murió en la cruz, el Dios hombre, 100% plena y verdaderamente Dios, 100% plena y verdaderamente hombre, él satisfizo las exigencias de Dios. Romanos 5, 9 y 10. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Nuevamente leemos, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ser justificados por su sangre es lo mismo que ser reconciliados por Dios por medio de la muerte de su Hijo. En Romanos 8:3 leemos que lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Él fue nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar, el lugar de los pecadores, y murió como sacrificio perfecto, definitivo, cancelando de una vez y por todas la pena, la condena que nosotros merecíamos pagar por nuestro pecado. Y dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, se encarnó, vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, cumplió con la justicia de Dios de manera perfecta. Solo Él podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo Él fue el sacrificio definitivo, absolutamente justo, siendo inocente, fue culpado, se dio en sacrificio por pecadores como yo y pecadores como tú. Y por medio de su obra en la cruz, por medio de la sangre de su cruz, su justicia perfecta es cargada en nuestra cuenta. Nuestras deudas con Dios son totalmente saldadas y ahora Dios nos ve justos a través de la justicia perfecta de su Hijo amado. Ese es nuestro presente en Cristo. En tercer lugar, el futuro de la reconciliación de los creyentes. Sigue diciendo el versículo 22, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito final de la reconciliación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Presentarnos algún día santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Las tecnologías van avanzando de forma rapidísima y siempre van sacando un modelo nuevo de móvil cada X meses, cada año. Algunas marcas ya van por el 12. Las videoconsolas, algunas van a pasar de la 4 a la 5, otras van a pasar de la One a la X. Las aplicaciones de móviles siguen teniendo actualizaciones, los juegos siguen teniendo parches, con la idea de mejorar los programas o de corregir algún tipo de error. Pero el ser humano, en cambio, el cambio que Dios demanda no es suficiente que busque una versión 2.0 actualizada y mejorada de lo que Él es. El cambio que Dios demanda requiere una metamorfosis total, un cambio de naturaleza, no una mejora de la naturaleza que ya tenemos. Para reconciliarnos con Dios necesitábamos primero ser transformados. Nuestro corazón, como hemos visto, era de ánimo hostil y tenía que ser sustituido por otro corazón que fuese amoroso y se sujetase a Dios. Y el sacrificio de Cristo hizo posible esta transformación en nuestros corazones al enviar al Espíritu Santo a nuestro ser. Ser reconciliados con Dios no solo implica que se nos imputa la justicia de Cristo, como hemos visto, para que la demanda de Dios sea satisfecha, sino que supone también un nuevo nacimiento. Demanda que nuestro corazón sea transformado completamente para poder ser presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y como sabéis, esta palabra santo significa separados, apartados para Dios, separados del pecado y apartados para Dios. Desde el mismo momento en que somos salvados, Dios nos ve como si ya hubiésemos sido glorificados y estuviésemos con Él en la gloria. En virtud de nuestra unión con Cristo, por medio de la fe,
Dios nos considera tan santos como a su propio Hijo. Esto es lo que se conoce, y ya lo hemos hablado otras veces, como santidad posicional. Pero en 1 Corintios 1:2 leemos lo siguiente. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Esto es la santificación posicional. Ya Dios nos ve como santos. Pero sigue diciendo el texto: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto es la santificación práctica, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este texto vemos como los creyentes, aunque son completamente santos posicionalmente, dice, han sido santificados, en nuestra vida aún no lo somos de forma perfecta, así que tenemos un llamado a ser santos, como hemos leído. Por esta razón debemos vivir vidas santas. Debemos hacer que nuestra realidad delante de Dios sea una verdad en la práctica, que nuestra vida sea más acorde cada vez con nuestra posición en Cristo. El creyente debe ser, como dice Colosenses 3:10, vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Tenemos que ir renovándonos en nuestra vida de santidad práctica, diaria. Tenemos que ir madurando en esa santidad. No es meramente creer y sentir la sana doctrina, sino que es poner en práctica esa sana doctrina que hemos creído por fe. Ser presentados santos, y sigue diciendo el texto, ser presentados sin mancha. En el original esta palabra significa intachable, inmaculado. Este término era usado en la Septuaginta para hablar de los animales que eran ofrecidos en sacrificio en el Antiguo Testamento. Número 6:14 dice que se presentará su ofrenda delante de Dios, un cordero de un año sin defecto, esta es la palabra, como holocausto, y una cordera de un año sin defecto nuevamente, como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Y en el Nuevo Testamento se usa para referirse a Cristo como el Cordero de Dios sin mancha. Dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y 1 de Pedro 1:19 nos dice, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin tacha, esta es la palabra, sin mancha, la sangre de Cristo. Respecto a nosotros, Judas dice en su versículo 24 que seremos presentados sin mancha delante de su gloria, en su presencia, con gran alegría. Cristo no tuvo ninguna mancha en su carácter, Él fue intachable, fue inmaculado, y nosotros al estar en Cristo somos revestidos de ese carácter intachable. Y sigue diciendo el versículo, también presentarnos irreprensibles. Esta palabra extiende aún más el significado de intachable, sin mancha o inmaculado. Significa que de la misma manera que Jesús era absolutamente irreprensible, es decir, que nadie podía levantar un testimonio veraz en contra de Él, los creyentes no solo estamos libres de mancha, sino que tampoco nadie puede presentar cargo en nuestra contra. Sabemos que Apocalipsis 2:10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Pero gracias a Dios Satanás no puede presentar ninguna acusación frente a Dios en nuestra contra porque hemos sido reconciliados con Cristo. Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre, y frente a cualquier acusación que pueda presentar Satanás, se levanta nuestro abogado y su alegato definitivo, defensivo es: en la cruz del Calvario yo pagué por ellos y su deuda está saldada. La reconciliación que obtenemos gracias a la obra de Cristo nos convierte a los creyentes en santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. En este versículo 22, Pablo nos ha hecho una magistral síntesis, un perfecto resumen de lo que es la justificación. Dios nos declara justos en base de la justicia perfecta de Cristo y su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario. Romanos 5:1 dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En el momento en que somos justificados, ya somos revestidos de la justicia de Cristo, somos vistos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, al tiempo que comienza en nosotros un proceso de santificación progresiva en el que somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo, en la que vamos a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y este proceso de santificación progresiva solo termina en el momento en que pasemos a la presencia de Dios, cuando ya seamos finalmente santos, sin mancha e irreprensibles, no solo posicionalmente, sino efectivamente. Por eso Juan afirma en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, es una certeza, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Y el apóstol Pablo, después de habernos presentado el pasado, el presente y el futuro de la reconciliación de los creyentes, nos va a presentar por último la evidencia de la reconciliación de los creyentes. Fijaos que el apóstol termina este versículo, este texto, este párrafo con una nota de advertencia. Si antes nos ha dicho que hemos sido reconciliados, en el versículo 22, en su cuerpo de carne, mediante la sangre de su cruz, a fin de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, ahora da una advertencia, versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y este versículo no significa, como muchos o algunos malinterpretan fuera de contexto, que se puede perder la salvación. Hemos visto que la obra de reconciliación es para siempre. La salvación no se pierde. En el capítulo 1, versículo 13, Pablo nos ha dicho que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y de allí no se nos puede sacar. Estoy deseando que llegue el próximo jueves que me toque predicar Primera de Juan y podamos ver en profundidad el versículo 18 del capítulo 5, en el cual el apóstol Juan nos dice que a los creyentes el maligno no les toca. Pero por el momento, estemos completamente seguros de que es imposible que si estamos en el reino de su Hijo, alguien nos pueda agarrar y sacarnos de ese reino y trasladarnos de nuevo al dominio de las tinieblas. No, la salvación no se pierde. Podemos apropiarnos con total libertad las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 38 y 39 y decir: estoy convencido, estoy totalmente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Pablo está advirtiendo en este versículo es que la señal visible de la realidad invisible de nuestra reconciliación es la perseverancia del creyente en el Evangelio. Que estemos seguros de que nuestra salvación no se pierde no es una licencia para despreocuparnos el resto de los días que el Señor nos tenga en esta tierra viviendo, sino que es una motivación para que edifiquemos firmemente sobre esa salvación que hemos recibido, sobre esa reconciliación que tenemos ahora con Dios por medio de la obra de Cristo, y como dice el texto, bien cimentado, constante, sin movernos de la esperanza del Evangelio en que hemos creído. Por un lado, el apóstol Pablo está trayendo gozo, está trayendo esperanza, paz, de la certeza que tenemos los creyentes de nuestra reconciliación. Pero esto implica también que está advirtiendo que hay muchos que profesan ser creyentes y que en realidad nunca han sido salvos y van de cabeza derechitos al infierno. ¿Por qué? Porque sus obras muestran que no perseveran en el Evangelio que ellos profesan haber creído. No, es que cuando era joven mi hijo hizo profesión de fe en medio de una campaña evangelística y él oró y pidió que el Señor le salvara y que le aceptara en su corazón, y ahora pues no va a la iglesia y vive una vida licenciosa, pero él oró y aceptó a Cristo. No, esa profesión nunca fue verdadera, porque sus obras muestran que nunca ha sido salvo. No que ha perdido la salvación, sino que nunca ha sido salvo. El Señor Jesús advirtió: muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, jamás os conocí, apartaros de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo 7, 22 y 23. La palabra de Dios asegura que aquellos que han sido realmente salvados viven inamovibles en su fe. Pero en la parábola del sembrador, el Señor Jesús nos dice que hay una de las semillas que el sembrador echó al suelo, que cuando, dice, hablando que cayó en terreno pedregoso, y de esas personas dice que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen una raíz profunda. Nuevamente, en campañas evangelísticas, gente movida por las emociones, los sentimientos, reciben con gozo esas buenas noticias y profesan, oran, Señor, yo te acepto, pero realmente no pasan de la emoción, del sentimiento. Esa palabra no hace raíz en su corazón, dice, no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Está describiendo los que aparentemente tenían fe, pero al apartarse confirmaron que en realidad nunca habían sido salvos. Los pasados jueves en Primera de Juan hemos estado viendo sobre los apóstatas y se dice que salieron de nosotros, eso implica que estuvieron en la iglesia, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Hubo muchos que la Biblia dice, muchos discípulos que siguieron a Jesús, pero cuando escucharon realmente la seriedad, el compromiso, el desafío que significaba el seguirle, dice Juan 6:66, que muchos, no algunos, muchos, se apartaron y ya no andaban con él. Era una prueba visible de que nunca habían sido verdaderos discípulos. La perseverancia es un sello distintivo del auténtico creyente. Juan 8:31 dice que Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Es una prueba evidente de que sois mis discípulos. La evidencia más clara de que una profesión de fe es auténtica, que una persona ha sido salvada por la obra redentora de Jesucristo, que realmente han sido reconciliados con Dios por medio de la obra de su cruz, es que permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Y para que no haya confusión sobre este cimiento, el apóstol Pablo dice sobre este Evangelio que es el Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo, yo he sido hecho ministro del Señor y os estoy predicando el Evangelio que el propio Señor Jesucristo me ha dado. Permanecer firmes en este Evangelio, porque estáis siendo amenazados por herejía y estáis siendo amenazados por otras enseñanzas que aparecen con el nombre de Evangelio, pero que son falsas. Tenéis que permanecer firmes en este Evangelio. Y dice en Gálatas 1:8 el apóstol Pablo, y si aún yo, alguno de nosotros, incluso un ángel del cielo viene y os presenta, os anuncia otro evangelio contrario al que hemos oído, al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Mis amados hermanos, como iglesia, nuestra función principal, aunque podemos hacer muchas funciones, pero la función principal de la iglesia es ser columna y sostén de la verdad, como dice Primera de Timoteo 3:15. Y la verdad, mis queridos hermanos, se encuentra en la Biblia, en ningún otro sitio, en la palabra de Dios. No permitamos que por las puertas de nuestra iglesia, por las puertas de nuestra casa, por las puertas de nuestro corazón, entren otras enseñanzas de sabiduría humana, filosofía, que pretendan adulterar la verdad de Dios, haciéndose llamar evangelio, en pos de ser más tolerantes, en pos de amar más al prójimo, diluyendo la palabra o torciéndola y falsificándola. Nuestra misión es suplicar a las personas que se reconcilien con Dios antes de que sea demasiado tarde. Dice 2 Corintios 5:20 que los creyentes somos embajadores de Cristo, como si el propio Dios rogara por medio de nosotros.
En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque sois enemigos de Dios y necesitáis reconciliar con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú reconciliado con Dios? ¿O por el contrario buscas por tu propio esfuerzo el lograr una versión 2.0 mejorada de ti para poder alcanzar la gloria de Dios por ti mismo? Porque si esa es tu situación, te recuerdo que todo lo que hagas por ti mismo no vale absolutamente para nada para ganar la salvación. Estás separado de Dios. Y si ahora mismo mueres en esa condición, estarás separado de Dios por toda la eternidad, condenado en el infierno. Ora a Dios pidiéndote que te traiga convicción de pecado a tu vida, que puedas verte a ti mismo como lo que eres, un pecador culpable, merecedor de la justa ira de Dios y del infierno, y ve a Cristo clamando perdón, clamando misericordia, confiando únicamente en la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario a favor de pecadores como el que os está hablando y como cada uno de los que estáis escuchando. Dios nos revela en su palabra que hay perdón, hay salvación en Cristo para todo aquel que cree por fe y que le acepta como Señor y Salvador de su vida. Nuestro Señor Jesucristo pagó en el Calvario por todos los pecados de aquellos que vino a salvar. Y en base a esa obra de redención, ahora Él te ofrece gratuitamente el perdón y la vida eterna si crees en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Pídele a Dios que te perdone de tus pecados. Pídele a Él que transforme tu corazón, no que lo mejore, sino que quite el corazón de piedra que tienes y lo cambie por un corazón de carne, que le ame, que le obedezca. Pídele a Él que te ayude a entender que sin Él no hay esperanza. La reconciliación está todavía disponible para ti, pero tienes que ir a Él clamando por perdón, clamando por misericordia, confiando en su bendita sangre que nos limpia de todo pecado. Cristo es el único que puede pagar la deuda que tú tienes con Dios. Y a los que hemos creído, demos gracias a Dios por la obra de reconciliación que ha hecho en nuestra vida. Dice Colosenses 3:3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida desde el mismo momento en el que somos reconciliados, desde el segundo 1 de nuestra salvación, está unida con Cristo. Estamos en Cristo de manera que posicionalmente hablando ya somos santos sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Hermanos, esta gloriosa realidad nos tiene que ayudar a vivir nuestras vidas en consonancia con nuestra posición en Cristo, con nuestra realidad espiritual. Escudriñemos las Escrituras de manera que nuestras vidas vayan siendo moldeadas, vayan siendo conformadas cada día más a la palabra, cada día más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría terminar con una ilustración del pastor Sugel Michelin que me parece muy apropiada para concluir y es respecto también a este texto. Él dice, más o menos, imagina que a la hora de comer entra en casa de tus padres un desconocido y con una sonrisa de oreja a oreja y con total confianza y familiaridad pregunta, ¿qué hay de comer? ¿Cómo reaccionarían tus padres? Por muy hospitalarios que sean tus padres, muy probablemente le dirían, perdona, no tenemos ni idea de quién eres, así que haz el favor de salir de nuestra casa. Ahora bien, ¿habría alguna diferencia si ese extraño completamente para tus padres llega a casa acompañado de ti y tú le presentas, papá, mamá, os presento a un buen amigo mío? Claro que habría diferencia. Sería con gusto un invitado más a la mesa. Jesucristo, al reconciliarnos con Dios, está haciendo algo parecido. Nosotros éramos enemigos, éramos extraños a Dios.
Estábamos separados por completo delante de Él. Jesús ha pagado nuestras deudas en la cruz del Calvario y ahora Él entra con nosotros a la casa del Padre y nos presenta: papá, os presento a mi amigo. Ahora puedes entrar con confianza en la casa del Padre, pero solo por medio de Jesucristo. Solo a Él sea la gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.